cuanto a la hipótesis general, podría decir que se trata de aquel proceso de reintegración en la sociedad y en el mercado laboral de las personas que pues han tenido un pasado judicial, de modo que puedan encontrar algún trabajo y evitar reincidir en este comportamiento. Sin embargo, en muchas ocasiones, pues vendrían a ser objeto de discriminación laboral, lo cual no permite que sean reinsertadas en la sociedad y tampoco laboralmente. En cuanto a mis hipótesis específicas, la primera que pues se trataba el problema de qué aspectos comprende o abarca la reinserción laboral y la discriminación laboral de esas personas. Primero pues podríamos decir que abarca aspectos como la capacitación laboral, la búsqueda de empleo, la ayuda a integrarse socialmente y laboralmente gracias a las redes de apoyo y también el rol social y la colaboración entre el Estado y las instituciones privadas. Respondiendo pues a mi segundo problema específico, que es en cuanto a las circunstancias que provocan que no se logre la reinserción laboral y que más bien se produzca la alienación, vendría a ser pues el registro de los antecedentes penales, claro que es donde más se ha identificado el problema, los estigmas y los estereotipos sociales dados por la gente que pues no trata bien a estas personas por el hecho de que tengan este certificado. También la falta de programas y políticas públicas. También, podríamos hablar también de la falta de acciones que aumenten la confianza y el respaldo de las empresas para poder contratar a personas con antecedentes penales. Y por último, respecto a las alternativas de solución, vendría a ser la creación de políticas públicas y programas. Esto más que todo para impulsar ya lo que se encuentra ya en la ley, apoyando a los dos derechos fundamentales que encontramos pues en la Constitución y también a la ley pues que está siendo vulnerada en muchas ocasiones por los centros laborales, la concientización para cambiar la forma de pensar de cada uno de nosotros y de las personas que vayan a emplear, y la ley, y también sería bueno la creación de una ley para que se cumpla el derecho al olvido, ya que esta pues está siendo vulnerada y no está garantizando lo que debería pues garantizar su finalidad. Siguiente, por favor. Ya, respecto a mi metodología, primero yo le vi un enfoque cualitativo, le estoy dando un enfoque cualitativo a investigación, ya que me estoy dejando influenciar por Lamberto Vera Vélez, quien nos dice que la investigación cualitativa se enfoca en el estudio de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una situación o problema específico. Y justamente esto es lo que estoy buscando, ya que mi objetivo principal pues vendría a ser el analizar el tema como tal de la reinserción laboral de esas personas con antecedentes y que se logre y que no exista la discriminación. No se centra tanto también en determinar la relación de causa-efecto entre variables, sino que estoy más interesada en comprender la dinámica y el proceso que se lleva a cabo, el problema o ese tema pues de investigación. En mi tipo de investigación identifiqué dos cosas que son la descriptiva y la explicativa. Primero la descriptiva porque pues estoy buscando capturar y analizar la información para comprender a fondo ciertos aspectos particulares de mi tema de estudio, en este caso la reinserción laboral de esas personas. Y la explicativa porque quiero explicar las razones y los significados a través de estos comportamientos de las personas o bueno, de los centros laborales que me ayuden a comprender las causas del fenómeno que estoy estudiando en esta ocasión. Y por último, el diseño, estoy viendo que sea un diseño fenomenológico. Según Roberto Hernández Sampieri, la investigación cualitativa fenomenológica tiene el objetivo principal de indagar, describir y comprender las vivencias individuales de las personas en relación a un fenómeno específico, en este caso pues la reinserción laboral de las personas rehabilitadas y la discriminación laboral en el Perú, y poder revelar los aspectos compartidos y comunes de dichas experiencias. Considero que cada una de estas cosas me ayudará a ver de mejor en comprender y ver de mejor manera qué es lo que pues pasa en las personas que no logran ser reinsertadas laboralmente y buscan la reintegración de estas y no ser discriminadas. Siguiente, por favor. Ok. Ahora acerca de mis técnicas e instrumentos. La primera técnica
técnica que logré identificar que creo que es necesaria para mi investigación vendría a ser la entrevista personal, ya que pues estas se tratan de conversaciones directas y cara a cara entre mi persona, vendría a ser pues yo como investigadora, y un participante, en este caso pues una de las personas que no ha logrado ser reinsertada, que me van a ayudar a pues obtener diferentes datos detallados y bastante profundos en cuanto a las experiencias, opiniones o conocimientos respecto a este tema. Para ello utilizaré lo que es la guía de entrevista, que pues básicamente son herramientas que me van a ayudar a estructurar como tal la entrevista y a tener las preguntas de forma ordenada, de modo que sea bastante específico o pueda pues obtener los datos que requiero para mi investigación. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de mi guía de entrevista. Este sería, pues, primero para los centros laborales. Tenemos aquí, pues, la introducción, primero la presentación, el consentimiento, la confidencialidad, después información general de los centros laborales, también el enfoque de la contratación de personas con antecedentes penales. Por ejemplo, una pregunta sería, ¿la empresa tiene políticas o directrices específicas sobre la contratación de estas personas? Entre otros, también el proceso de selección y contratación y entre otras preguntas referidas a los centros laborales. Siguiente, por favor. Esta guía de entrevista sería ya también para los centros penitenciarios. Como usted indicaba, doctora, creo que también es necesario pues, tener en cuenta a los centros penitenciarios, ya que estos me van a ayudar también a ver un poco más de cerca en sí el tema. Primero, una pregunta que pues pude haber identificado es, ¿considera usted que el ejercicio del derecho a laborar formalmente es un derecho inherente? Primero para introducir el tema y ya después pues inicio como digamos, ¿considera usted que se debería tener en cuenta los factores de apoyo social, laboral, psicológico, económico y educativo para favorecer la reinserción del reo? Y ya también otra pregunta sería, ¿considera razonable omitir la exigibilidad de los antecedentes judiciales en delitos menores para favorecer la reinserción laboral? Entre otras preguntas referente a los centros penitenciarios. Siguiente, por favor. Ahora, mi segunda técnica vendría a ser el análisis documental. Considero que este sería bueno, ya que pues puedo ver de otros puntos de vista cómo es lo que piensan otros autores, aunque el tema no esté bastante investigado, no haya mucha información acerca de este, creo que hay algunos proyectos de investigación dados por pues, otras personas que me pueden ayudar a ver un enfoque también acerca de qué es lo que se puede hacer para lograr como tal la reinserción y que se cumpla la ley que había dicho antes. Entonces, pues vendría a ayudarme pues a recopilar datos, información acerca de qué piensan otros, y para ello utilizaré lo que es la ficha de recolección de datos, donde pues la cual es una herramienta para registrar y organizar la información relevante en cuanto a mi tema. Siguiente, por favor. Bueno, esta sería una de las fichas de lectura que podría utilizar pues para poder rellenar datos acerca de las investigaciones. Siguiente, por favor. Bueno, como mi última técnica e instrumento vendría a ser el cuestionario. Considero también importante que el cuestionario, ya que me va a ayudar a obtener respuestas mucho más específicas, ya que pues este es un instrumento utilizado en investigaciones y encuestas para recopilar información de manera estructurada y consiste en una relación de preguntas diseñadas para obtener datos específicos sobre mi tema en este caso, ¿no? Para ello utilizaría la guía de cuestionario, que es una herramienta que me ayudará a poder aplicar diferentes preguntas en forma ordenada y específica con el fin de obtener preguntas netamente pues relacionadas al tema. Siguiente, por favor. Esta vendría a ser mi guía de cuestionario. Iniciamos con los datos demográficos, antecedentes penales, experiencia de discriminación laboral, las formas de discriminación. Ya nos centramos en algo más como para las personas en realidad que han sido discriminadas, ¿no? Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias.
Ay, disculpa, no podía prender mi cámara. A ver, un ratito. O mi cámara, mi audio, nada. A ver, un ratito. ¿Qué decías al final? Este es un cuestionario. ¿Qué decías, perdona? Al final. Sí, doctora, respecto al cuestionario, que pues Sí. básicamente se centra más Eh, en las personas que han sufrido la discriminación para obtener como ok, ok, mejor datos de ok, eso. ok. Sí, los pude ver. Al fin estaba anotando. Pues muchas gracias. A ver, primero pasemos a la pregunta de Tomicito. Sí, doctora. Bueno, yo quería consultar a mi compañera si es, bueno, como Estado peruano, se tiene alguna política de inserción laboral y también contra la no discriminación laboral, ¿no? Ok, muy bien. Ok, muchas gracias por tu pregunta, Tommy. Sí, como mencioné al principio, primero están los dos derechos fundamentales que están incluidos en la Constitución para garantizar también la no discriminación. Eso implica la reintegración, la rehabilitación y la reinserción laboral. Y también algo que es bastante importante que también recalqué al inicio es la ley, la que mencioné. Ana, no sé si puedes retroceder, por favor, a la primera, al planteamiento del problema. Ya, gracias. Esta ley 29.733 es netamente justamente para que coincide con un principio fundamental del Código Penal, que es justamente la reinserción laboral y la no discriminación de estas personas. Ya, muchas gracias. Pero ¿qué aspectos puntuales señala la ley de su reinserción? ¿Cómo analizas tú esa ley? Sí, doctora, es que, pues, o sea, básicamente cuando se comprueba que esta pena ya ha sido cumplida o que se ha prescrito como tal la pena, es necesario que el certificado de antecedentes penales deba ser eliminado, cosa que, pues, no aparezca eso en los centros laborales, básicamente, y, pues, las personas no sean discriminadas. Solo que en muchas ocasiones esta ley no se está cumpliendo y por tanto se vulnera estos derechos. Ya, ahí no me queda claro, ¿no? Si está bien ese estudio de la ley, porque la eliminación de los antecedentes penales no es no es así simplemente por eliminar, ¿no? Sino tiene que haber un proceso de cumplimiento de pena y una vez que se ha cumplido te dan los certificados de rehabilitación. Esa Ujú. constancia de rehabilitación, cuán útil puede ser, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema ahí muy importante, ¿no? Que creo que lo tendrías que considerar en tu investigación para evitar, como tú dices, que ha habido muchos estudios, ¿no? Ujú. ¿Y qué es lo que falta en esos muchos estudios? Precisamente estudiar o ponerse dentro de la institución penitenciaria y tener pruebas, datos, etcétera, que apunten a ver de que toda esa política de la supuesta capacitación y educación, como dice la ley, es funcional. ¿No? Ujú. Es funcional. O sea, ¿cómo sabes si realmente el hecho que te otorguen un papel que diga estás rehabilitado realmente significa que está rehabilitado, ¿no? Y cómo saber eso. Cuando evaluamos expedientes, ¿no? En algunas instituciones que apoyo, para conseguir trabajo y presentan a veces su certificado de antecedentes, eso no te dice necesariamente que la persona se haya rehabilitado. Y como un acto, si quieres, no sé, en algunos casos de discriminación o en otros casos de querer tener más información, esos certificados no te dicen nada, ¿no? Entonces sería interesante, por ejemplo, en tu trabajo, que puedas incorporar el estudio de las propuestas, lo que dice esta norma que estoy viendo ahora, ¿no? Programas de capacitación y educación, empresas inclusivas. ¿Cómo sabes que esos programas de capacitación, esas empresas inclusivas realmente están cumpliendo su finalidad, ¿no? Si se les está capacitando para los trabajos, si el capacitarles para el trabajo a personas que están privadas de su libertad, también tiene que significar buscar bolsas laborales, ¿no? Ujú. Buscar bolsas laborales que les permitan colocarse después, porque por mucho que traigas un certificado que has hecho trabajo
te va a querer contratar porque ya tus antecedentes se van a generar. Ese es un gran problema y creo que ese sería un plus interesante que puedas incorporar como proyecto para estudiar cómo funcionan estas propuestas de capacitación y educación al interior de los penales. Y incidir en los dos aspectos, ¿no? Porque por mucho que salga su certificado de rehabilitado, es rehabilitado porque ha cumplido la pena, pero eso no significa que esté capacitado para reinsertarse laboralmente, que eso es otra cosa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si no desarrollas capacidades en los reclusos que han ingresado por delitos menores, que por lo general no tendríamos que haber visto, por ejemplo, datos a nivel educativo y demás, entonces muy difícilmente van a poder conseguir un trabajo estable, ¿no? Si no logras que se capaciten estando en el penal o hacerlos cuando ya están por cumplir su pena, ¿no? Entonces, ahí hay un vacío, ¿no? En el sistema que creo que sería importante incorporar. El segundo tema es cuando señalas a quiénes aplicarías la encuesta. Dices a las personas que han sido marginadas. Tendrías que hacer un seguimiento a los presos que han salido y luego que como no ubican no, no, no consiguen reinsertarse laboralmente, un poco complicado, ¿no? Un poco complicado lo veo eso. O a las personas que ya están por salir, aplicarles el cuestionario, lo veo un poco complicado, pero si se pudiera dar, no sé cuán funcional podría ser, porque se tendría que estar al tanto de qué personas salen para aplicarles la encuesta, ¿no? El formulario que tú dices, como un instrumento de investigación. Aplicándose así el formulario, también veo una cuestión técnica que hay que mejorar en el formulario, ¿no? En este tipo lo borro, no sé si lo borro o yo lo saqué. O lo pasaste el formulario, no sé. Bueno, en este tipo de preguntas, por ejemplo, decir todo sí, no, no te ayuda mucho, ¿no? Porque vas a tener una evidencia que te van a decir sí, no, no sé, lo sacaste, ya no estás con la presentación, ¿no? No, ya no estás con la presentación. La Bueno, presentación. ay, no la puedo ver, no sé por qué, pero bueno, no sé, en todas las preguntas que he visto, no las puedo ver ya. Acá, perdón, ahora está. Mira, por ejemplo, de que te digan, ¿no? A ver, has experimentado consecuencias emocionales y psicológicas debido a la discriminación laboral. La pregunta evidente es que sí, ¿no es cierto? Casi un 90%. En cambio, cuando utilizas opciones de preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué cosa significa la experiencia emocional o psicológica debido a esta discriminación laboral? Frustración, ¿has sentido frustración? ¿Has visto que necesitabas capacitarte mejor? Uh, no has buscado lo primero que encontrabas, no sé, en lugar de poner sí, no, encontrar respuestas, ¿no? Que te van a ayudar a comprender mejor el problema. No sé si me dejo entender. No, no solamente sí o no, porque todas las preguntas van a ser sí, evidentemente van a ser sí. Y eso no te dice nada, porque es una deducción lógica de cómo la situación que pueden estar pasando esas personas. Entonces, encontrarle alternativas, Samantha, ¿no? Como te digo, respuestas sí para marcar preguntas cerradas, pero en términos de lo que significa en ese caso la situación psicológica. La pregunta 7 dice, ¿no? Impacto de la discriminación. Ha afectado la discriminación laboral basada en los antecedentes penales, tu vida profesional y personal? Evidentemente que sí. En cambio, el cómo ha afectado, para esa respuesta puedes encontrar varias opciones de respuesta, ¿no? Ha afectado mi salud emocional, no me ha afectado en nada, no sé, con respuestas concretas, eso te va a ayudar en un mejor análisis. No sé si me dejo entender. Sí, doctora, ¿Sí? sería de implementarle como opción múltiple y, digamos, si pone, digamos, un sí, Pero no con sí, no. pueda responder de todas formas. Exactamente, como opción múltiple, pero también bajo la modalidad de preguntas cerradas, ¿ya? Para marcar, ¿ya? Y no sé si en sí misma la ficha
sea útil también, ¿no? O sea, cómo, en qué momento lo aplicas, al que está por salir o al que ya salió, sería cuestión de estar tras de los que ya salieron, se complejiza hay más la situación. Por eso te decía que en lugar de poner las entrevistas, en lugar de poner como instrumento, como técnica de trabajo, ¿no? El formulario a los reclusos que han sufrido discriminación, hacer un estudio de los programas de capacitación y de reinserción laboral, ¿no? Porque también sería complicado cómo, a cuántos encuentras, dónde los encuentras, ¿no? Se complejizaría un poquito más ahí y más bien desde los centros laborales, desde los centros de capacitación o los centros de formación, allí sí puedes ubicar datos, ¿no? Te van a decir, así hemos logrado capacitar a 10 personas, a 50 personas, de los 50 ya están trabajando en X lugar, ¿no? Por ese lado es mucho más fácil poder ubicarlos porque la institución penitenciaria, ellos sí guardan ese registro, ¿no? Y saben de lo que está haciendo, ¿no? En el penal de mujeres se ha trabajado, por ejemplo, una panadería. Hay una panadería que han donado varias personas los equipos, pero lo que hace es enseñarles a hacer pan. Perfecto, les generan una capacidad, pero cuando salen no les reinsertan. ¿Qué van a hacer? Necesitarían una bolsa de trabajo o juntar un capital para tener una panadería, ¿no? Entonces ahí también hay un tema, y por mucho que salgan con un certificado que te diga sabe hacer pan, porque se ha capacitado en eso, igual no lo van a querer contratar por sus antecedentes. Entonces, por un lado, no es la ley del olvido en sí misma, ni la capacitación por el simple hecho de que ya están cumpliendo esa función, ¿no? Solamente esas precisiones para tu proyecto, Samantha, y me parece genial, ¿no? Que se trabaje ese tema con ese agregado que no se trabaja en las políticas de reinserción laboral. Estudiar cómo funcionan las políticas de las acciones, las capacitaciones y la formación al interior de los penales. Eso no se ha trabajado y sería un plus interesante también como aporte. Y finalmente, sí, y finalmente tú has hablado ya de conclusiones. No puedes hablar de conclusiones en tu proyecto. En la parte, no sé en qué parte has hablado, no sé si era, no podía agrandar en mi celular la presentación, pero era, no sé si era al hipótesis o en el marco teórico, hablaste ya de conclusiones, por eso llego como conclusiones. No puedes hablar todavía en el proyecto como conclusiones, porque se supone que estás investigando, vas a investigar recién, es un proyecto. ¿Ya? No, eso tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Para que recién las conclusiones vienen cuando ya hayas hecho todo el estudio. Y por lo demás, me parece genial, muy bien, un buen tema, bien estructurada la secuencia, y yo lo que te estoy dando es una opción nada más de manejo de instrumentos. Ok, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, felicidades, Samantha, gracias. Pasamos a Sofía, ¿está lista Sofía? ¿Sofía era o me estoy equivocando? ¿Está Sofía? Le habíamos advertido. No, doctora, soy Gina. Perdón, Gina. ¿Por qué con ustedes me equivoco? Gina, ¿quién es? No, Brigitte, Eric y Calais son los que siguen. Gina, está bien. Podemos poner tu presentación, por favor, y Samantha va a hacer la pregunta. Gracias, Samantha, y te esperamos, Gina. Gracias. Puedes comenzar, por favor. Ya. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, docente. El tema de exposición es la necesidad de incorporación del phishing, smishing y vishing en el sistema penal peruano para prevenir los fraudes informáticos. Empezamos con el planteamiento del problema. Se sabe que con la llegada del COVID hubo un aislamiento social, donde no solamente personas que vivían del día al día se encontraban encerradas, entre estas también se encontraban personas que se dedicaban a la delincuencia. Pero, ¿qué pasaba también con los comerciantes que vivían del día a día? En esta nació el e-commerce, que se le conoce como venta en línea, y aparecieron apps. Antes era como decir, tienes calculadora, tienes un MP3, tienes un MP4, tienes dinero para prestarme. Ahora todo lo tenemos en un dispositivo que es el celular. Ante tanta evolución tecnológica, también evolucionan los delitos. Y cuando se dio la llegada del COVID, el aislamiento, fue como que los delincuentes no sabían ya
qué hacer, y ante esto nació la ciberdelincuencia. ¿Qué es la ciberdelincuencia? Es el comportamiento que es ilícito que se da a través del uso de la informática, de usos de dispositivos. Ante esto nació la ley 30.096, pero esta ley estaba creada ya en el 2013. Esta ley nos da limitaciones en cuanto a en su artículo 8 sobre mi planteamiento del problema. Simplemente nos dice que el que utiliza o quiere manejar un dispositivo así y robar información, pero no nos da más detalles de en qué consiste en sí el fraude informático. Ante la existencia de la ciberdelincuencia, acá entra ya el título, existen tipos de delitos. Entre estas están el phishing, smishing y vishing. Ante esto, investigando en noticieros también, estos casos, un señor William Samaniego sufrió de phishing. Le enviaron que su token digital estaba en stop y para que no se cierre su cuenta, tenía que ingresar al link. Es por eso que el planteamiento del problema se basa en que se tiene que dar una incorporación al phishing, smishing y vishing en el sistema penal peruano. Pasando con esto, la formulación del problema es del problema general, que cuál es la necesidad de incorporar el phishing, smishing y vishing en el sistema penal peruano para prevenir los fraudes informáticos. El problema específico es cuáles serían las características y diferencias fundamentales que tendrá el smishing, phishing y vishing si se implementa en el sistema penal peruano. ¿Cómo se llevan a cabo los fraudes informáticos? Y por tercero, tenemos qué medidas se implementan para controlar y prevenir eficazmente los delitos de phishing, smishing y vishing en el sistema, en el Perú. Disculpe. Ante la justificación, como ya se les mencionó, les mencioné, ante tanta evolución tecnológica también evolucionan los delitos. Una frase que se me ocurrió al momento de la exposición, de la investigación, fue, ante un clic tienes el poder, puedes dar like, puedes comprar hasta del extranjero, pero también ante un clic puedes caer en la ruina. La justificación es que se aborda la incorporación de las leyes legales para combatir el phishing, smishing y vishing en el sistema de medidas de penales peruano. Es justificada ya que el avance de la tecnología ya es muy acelerada. Es como decir que los delitos evolucionan, pero las leyes, el sistema, se quedan ahí. Es como si estamos en el 2023, al otro año ya es 2024, y pues las leyes penales se quedan en el 2011, cuando, digamos, no existía el monedero digital. Han experimentado un aumento no solamente a nivel nacional, sino también que se da a un nivel mundial. En este contexto es necesario que la legislación peruana se adapte para abordar estas nuevas formas de delincuencia. Como les digo, cuando entra estos casos de fraude informático al sistema jurisdiccional, los jueces no están capacitados y especializados para determinar si esta conducta o el fraude puede ser buena o mala. Se tiene que dar una pérdida. El doctor Julio del Pino, en su libro de Delitos Informáticos Generalidades, nos dice que simplemente mientras los delitos avanzan, se da una masiva y se acumulan ahí los casos de fraude informático. Eso sería en todo en la justificación. Después, los objetivos que me planteé fueron como objetivo general, determinar por qué es necesario incorporar los delitos del phishing, smishing y vishing en el sistema penal peruano para prevenir los fraudes informáticos. Como objetivos específicos, uno sería identificar qué características y diferencias fundamentales tendrá el phishing, smishing y vishing si se implementa en el sistema penal peruano. Como segundo objetivo específico, tengo describir cómo se llevan a cabo los fraudes informáticos en el Perú. Como tercer objetivo específico, tengo proponer qué medidas se implementarán para controlar
y prevenir eficazmente los delitos de phishing, smishing y vishing en el Perú. En cuanto al marco teórico, un concepto del phishing, smishing y vishing. El phishing, según el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad en sus revistas del 2020, nos dice que es un método dirigido a personas que son vulnerables en línea. Los atacantes utilizan técnicas de ingeniería social para hacerse pasar por bancos, empresas y llegar a los usuarios. Acá utilizan los famosos correos electrónicos. Te mandan un link y en ese link te dicen tu cuenta bancaria se está abriendo otro dispositivo móvil. Para bloquearla, ingresa a este link y ingresa tus datos. Y están vulnerando tu bien jurídico, que más adelante se los explicaré. En cuanto al smishing, según Cardoso, nos dice que se realiza a través del mensaje de texto, que es para que llegue a los usuarios y se brinde una información valiosa. Tienen la misma modalidad el phishing y el smishing, tanto que se dan por mensajes y el otro llega por correo electrónico. Es como que el smishing te llegan mensajitos de texto a tu dispositivo móvil y en acá pueden caer personas vulnerables. Puede ser el caso de William Samaniego, que era una persona de 60 años de edad que ingenuamente ingresó a este link. Y el phishing, a tanta evolución como se les dice, como se los digo, de la tecnología, ya se están dando los famosos casos de las voces artificiales de inteligencia artificial de IA. Según Mariano, que es una técnica que se utiliza en los contestadores, bots o llamadas telefónicas que dejan mensaje de voz para hacerse pasar por un posible miembro de la familia, con el fin de cometer actividades ilegales. Acá pueden vaciar tus cuentas bancarias o también se puede dar como el famoso secuestro, que un ejemplo les pondré más adelante. Ya, en cuanto les estaba explicando qué es el phishing, smishing y vishing, el phishing les dije que les llega a sus correos electrónicos. El phishing sería el famoso PayPal, que aquí está un ejemplo, donde los estafadores o los ciberdelincuentes crean una página igualita, similar a una cuenta bancaria, y lo clonan y ya tienen todos tus datos. En cuanto al smishing, a mí me llegaba el famoso smishing. Es como que yo ni tenía cuenta Scotiabank y me llegaba como que tienes una cuenta saldo. Si no quieres que tu tarjeta sea bloqueada, ingresa los datos. Y me mandaban el link. Y esto es como acá en el Scotiabank se da un estimado cliente, te depositamos el bono 700 otorgado por el gobierno para verificar. Y el phishing es llamadas telefónicas, que un personaje muy mediático de la farandulera peruana sufrió. En cuanto a su madre, estaba haciendo sus quehaceres de su casa y recibe la llamada de unos ciberdelincuentes y le dicen que su hija está secuestrada y que para que no sufra daño su hija, tenía que depositar un monto a la cuenta bancaria que le iban a dar. Y se clonó el famoso IA. Y es por eso que tenemos que dar la incorporación dar una necesidad de incorporación al phishing, smishing y vishing, ya que las leyes peruanas, los jueces, como les digo, no se da mucha capacitación y especialización, sobre todo, en cuanto a los fraudes informáticos en el Perú. Como siguiendo ahora, ¿qué es el fraude informático? Según Acurio del Pino, en su libro Delitos Informáticos Generalidades, nos dice que se llama fraude informático a la producción en busca de un perjuicio patrimonial mediante la manipulación o alteración de datos o páginas web de sistemas informáticos. A veces es relacionado con comportamientos que son correspondidos en los delitos informáticos u otros ciberdelitos.
En acá, Acurio del Pino, también una clasificación citando también a Altamirano Almanza, que solo existe el sujeto activo, el sujeto pasivo y el bien jurídico. El sujeto activo son los individuos que pueden cometer delitos. En este caso se pueden señalar que un sujeto activo tiene el conocimiento suficiente de informática. Y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona. No necesitamos de una condición para considerarnos sujeto pasivo. Acá el bien jurídico es según Acurio del Pino, nos dice que afecta dos bienes, que es la información financiera y la información confidencial. En tanto que cuando te piden que ingreses al link o por llamadas como el famoso phishing, se da una información financiera. Con eso ya pueden tener tus cuentas bancarias, tus cuentas de ahorro, hasta pedir préstamos y hacerte endeudar a ti. Y la información confidencial, que con ese clic ya pueden saber tu historial de vida con un clic, y se está vulnerando dos bienes jurídicos. Por eso clasifica como que es un poco, se da una pluralidad de delitos. También, bueno, Acurio del Pino nos dice que tanto como que se describe, se dan nuevas formas de conducta humana y también con la tecnología, se han creado comportamientos nuevos que son muy nuevos para el sistema penal. Y es muy difícil de clasificar en las leyes penales y recopilarlos. Los funcionarios judiciales le evalúan para determinar si son buenas o malas. Se da una alteración de páginas web, como se les dije. Existe la pluralidad de delitos, como se les expliqué en el bien jurídico, y para que esto sea sancionado, Acurio del Pino nos dice que sí o sí se tiene que dar la pérdida de un bien, de tu dinero, digamos. Sí o sí se tiene que sufrir una pérdida, según Acurio del Pino. Siguiendo con la exposición, las hipótesis serían: ¿es necesario la incorporación del phishing y vishing en el sistema penal peruano debido a la reciente y reiterado uso de ciberdelincuencia, ya que existen vacíos legales cuando se trata de dar una pena a estos delitos? Como se les expliqué en el planteamiento del problema, cuando los jueces entran ante estos delitos, no saben cómo sancionarlos. También es muy deficiente la capacitación y especialización, que se debería dar también en tecnología, que sean capacitados en este tema, porque yo estoy detrás de una pantalla ahora. En este caso, puedo crear un link a una página falsa. Y la persona el sujeto pasivo que va a ir a denunciar que ha sido estafada, como se dio en el William Samaniego, entre otros casos, no saben a quién denunciar. Los jueces no tienen la especialidad, y también la Policía Nacional no tiene una capacitación suficiente para saber a quién hacer la denuncia, porque están detrás de una pantalla. El link te puede dirigir a otro link, el link te puede dirigir a otro link, y así sucesivamente. En cuanto a las otras hipótesis específicas, está que las características y diferencias, si se da la implementación en el sistema penal peruano, serían el correo electrónico, mensajes de texto y llamadas telefónicas robóticas con fines defraudatorios. La segunda hipótesis específica serían los fraudes informáticos, entre los cuales más comunes son la técnica como el phishing, smishing y el phishing, realizando técnicas engañosas. Como tercera hipótesis se debería llenar los vacíos legales en el sistema penal peruano para prevenir y controlar los delitos de phishing, smishing y vishing en el Perú.
Como metodología de la investigación, mi enfoque más que todo es cualitativo. Según Jaramillo Valareso y Astudillo, nos dice que es analizar los datos para clasificarlos, aclararlos, resumirlos y contrastarlos con el propósito de obtener una comprensión más completa de la situación del objeto. Esto es ya que todo, como se dieron cuenta, o como les expliqué, en el marco teórico, está más que todo en la gran parte del marco teórico. Mi finalidad es la de explicar qué es el phishing, smishing y vishing y por qué debe ser necesario y la importancia de la incorporación de estos delitos. Se analizó fuentes, doctrinas, revistas, datos y así para que nazca teorías que ayuden a responder a las preguntas de investigación. Por el tipo de investigación, mi tipo de investigación fue básica, pura o fundamental. Se refiere a que un proceso tiene como objetivo el avance científico al expandir el conocimiento teórico sin enfatizar demasiado en sus aplicaciones prácticas. Su propósito es profundizar, según Zorrilla. Acá la investigación solo busca responder si existe la necesidad de incorporar el phishing, smishing y vishing en el sistema penal peruano. Se tuvo que tener conocimiento en la rama del derecho y así con esto que se generen nuevos argumentos sobre el tema que se investigó. Como diseño de investigación opté por el diseño que es no experimental. Según Hernández nos dice que significa que este diseño solo busca la necesidad de realizar datos, la necesidad de realizar alguna modificación. Con esto digo que mi diseño de investigación no busca que simplemente inmediatamente vean mi proyecto y digan, tenemos que incorporarlo. No, simplemente estoy dando una idea. Si nos encontramos a tantas limitaciones y solo estoy observando y la ley no ha sufrido ninguna modificación o alguna manipulación con el proyecto de investigación, nos enfocamos en comprobar la hipótesis y alcanzar los objetivos. Y solo nos limitamos a explicar como que la falta de una regulación ante estos nuevos delitos que aparecen con la evolución de la tecnología. Y así para que dicha conducta no quede impune y así se dé una robusta y adecuada garantía, ¿no? Para que tú tengas una seguridad informática muy buena y se dé una norma legal muy buena y que no se quede atrás, sino que avance. Como técnica e instrumentos, opté por el análisis del contenido. Este es en un sentido amplio, constituye una técnica de interpretación aplicable a textos diversos, ya sean escritos, grabados, pintados, otras formas de registros de datos como transcripciones, entrevistas, discursos, observaciones, documentos. Estos materiales comparten característica de contener información. Con esto me asegura que la investigación sea fundamental, o sea, se lleve a cabo mediante una recopilación de información, porque a lo largo de la investigación se tenía que averiguar qué es el phishing, smishing y vishing, y cuál es, según Acuria del Pino también, su sujeto activo, su sujeto pasivo y cuáles son sus bienes jurídicos. Y cómo la ausencia de la regulación ante estas. Se utilizó bibliografías, revistas y se dio la famosa ficha bibliográfica, que según Hernández nos dice que este recurso facilita la obtención de la información requerida de libros, revistas jurídicas, artículos en línea destinada a la construcción del marco teórico en sí. Se utilizó para hacer ideas o conceptos que tengan mayor información y se recopiló datos de mayor información que sean relevantes para construir el marco teórico. En cuanto a la entrevista, según Vargas Jiménez, nos dice que es el instrumento en el que una persona solicita información
obtiene datos sobre un problema determinado. Bueno, yo estoy aplicando el instrumento de la entrevista porque da una comunicación interpersonal muy buena y se obtienen respuestas verbales a las preguntas planteadas en la relación con el tema de investigación. Y también se llevó los grupos focales que también, según Martínez Miguel, nos dice que se enfoca en la diversidad de actitudes, experiencias y creencias de los participantes en un periodo de tiempo relativamente corto. Esta técnica se destaca por su utilidad de explorar los conocimientos y experiencias de las personas en un entorno. Bueno, en el equipo de trabajo en sí de la investigación va a tener presente a 3 expertos en materia penal, fiscal, un juez y 2 miembros de la Policía Nacional del Perú. A estas personas se les va a realizar las entrevistas y también se les va a realizar el grupo focal. Obviamente sabemos que en el grupo focal no se tienen que conocer las personas, sino habría también grupo de discusión. Es por eso que opté por estas técnicas e instrumentos. Como ejemplo, en el grupo de discusión va a haber preguntas como cuánto conocimiento tienen los participantes sobre las prácticas del phishing, smishing y vishing. ¿Alguien del grupo ha sido víctima o conoce a alguien que haya sido víctima de este tipo de fraude? ¿Qué medidas específicas creen que deberían incorporarse en el sistema penal para abordar el phishing, smishing y vishing de manera efectiva? Y como cuarta pregunta, ¿cuáles son sus opiniones sobre las penas actuales para estos delitos? Y la quinta, ¿creen que la legislación actual es suficiente para prevenir y castigar estos delitos? Y la sexta, ¿creen que qué pasos realiza el ciberdelincuente para realizar los fraudes informáticos? Y séptima, ¿qué medidas preventivas sugieren para proteger a la sociedad contra estos delitos? Y un ejemplo de una ficha bibliográfica sería esta del libro de Delitos Informáticos de Generalidades de Acurio del Pino. Y preguntas de la entrevista sería el objetivo general. La pregunta número 1 responde al objetivo general. ¿Considera que los delitos como el phishing, smishing y vishing deben ser incorporados y penalizados en nuestro sistema de justicia? Y las preguntas número 2 y 3 responden al objetivo específico 1. ¿Cuáles serían los elementos objetivos que deben ser considerados a fin de tipificar dichas conductas? ¿Qué naturaleza jurídica debe adoptar la tipificación de las conductas delictivas del phishing, smishing y vishing del resultado de peligro? Y la cuarta pregunta responde a la segunda al objetivo específico número 2. ¿Cuáles son las modalidades más frecuentes en el Perú para la comisión del delito de fraude informático? Y la pregunta número 5 y 6 responden al objetivo número 3. ¿Existe hoy en día, operadores de justicia, alguna dificultad para la investigación y recaudación de prueba? Y como sexta pregunta, ¿el Perú ofrece programas de capacitación de información en delincuencia cibernética a la policía, a las procuradurías, fiscalías, agentes de la justicia y a la población en general? Eso sería en cuanto todo a mi proyecto de investigación. Gracias por su atención. Muchas gracias, Gina. Felicitaciones. Tienes hoy día, como le decía a otra compañera que trabajó el tema de la inteligencia artificial, hoy 8 de diciembre del 2023, tienes un súper favorable y obviamente para cuando tú tengas que graduar puede haber algunos cambios, ¿no es cierto?, en este tema de tratamiento. Entonces, lo único que te quedaría sería adecuarlo a lo que pueda pasar en ese momento, ¿no? Y yo creo que es un buen tema para trabajarlo, y que si te interesa realmente este tema, puedes estar haciendo seguimiento a la forma como evoluciona o va modificándose esto en el sistema para que pueda tener también un mejor soporte a futuro, ¿no? Porque son los nuevos temas del futuro, ¿no? El futuro en sentido digamos, de salir de los temas tradicionales del derecho. Solo tengo que hacerte 2 precisiones. Los jueces, sí, tienen que estar capacitados, pero los jueces no necesitan estar capacitados para decidir. ¿Por qué? Porque quien investiga son los fiscales.
son los fiscales quienes realizan la investigación y toda la investigación con el aporte de la técnica, de especialistas, de peritos y demás, ya llevan a la etapa de juzgamiento, ¿no? Entonces, en la etapa de juzgamiento, por ejemplo, si ha participado un perito en informática, va, la entrevista, digamos, la declaración del informático que ha participado en un ciberdelito, por ejemplo, es cuando empieza a preguntar el juez, ¿no? Pero en base a la investigación del fiscal, ¿ya? Entonces el juez ya toma la investigación elaborada por el fiscal. Uno, dos, sí existe en la policía, y yo creo que eso podrías incorporar a tu trabajo, el área de delitos, de alta informática, tiene un nombre especial, no lo recuerdo ahorita, de super... ¿Ah? Divindad estaba averiguando. Tiene un nombre, no tiene un nombre, es en la Divincri hay un área, ¿no? De los ciberdelitos, y hay personas que se están capacitando permanentemente, hay personas que sí pueden captar determinadas informaciones, pero digamos, el avance de la tecnología hace que también esa capacitación sea permanente, y no sé si, como me decía uno de esas personas, no sé si la capacitación permanente pueda ir a la par o va a ir a la par de cómo las personas que se meten en estas cosas, digamos, para hacer daño, también están pensando de inmediato, sale algo, ya de inmediato van al lado del delito, ¿no? Entonces, eso es un eterno problema, y va a ser un eterno vacío, tal vez, ¿no? En el que nos vamos a meter en esta situación, ¿no? Entonces, tal vez pueda ser interesante ver, ¿no? Cómo funciona esta área de la policía, que está dedicada a la ciberdelincuencia, le llaman la ciberdelincuencia, que supuestamente manejan todo, pero parece que la ciberdelincuencia va por delante, ¿no? Eso es lo que me dicen, parece que va por delante, se inventan cada cosa más, lo que antes ya lo ya lo captaron, eso ya lo van modificando y lo demás, ¿no? Básicamente eso sería como una precisión en mi caso, y perfectamente tus técnicas o tus instrumentos que vas a aplicar, ¿no? El focus grupal, las entrevistas, ¿no? Y en la idea del focus grupal no hay problema que se conozcan, pueden conocerse. Lo que va a valer es la opinión distinta que van a tener sobre un mismo problema, ¿no? Y ahí va a estar la riqueza del debate, ¿no? Si no, si se conocen, perfecto. Si no se conocen, también, porque tú puedes entrevistar, por ejemplo, a un grupo de policías que te pueden hablar, a un grupo de personal especializado de la policía que te pueden, desde su experiencia, te pueden contar diferentes, digamos, razonamientos que han tenido, diferentes situaciones, pero eso no les quita, ¿no? Ahora, que no se conozcan en el grupo focal también puede ser un tema que puede ser interesante, pero de repente cuando no se conocen es mejor aplicar a personas que manejan marcos teóricos, y cuando se conocen es mejor aplicar casos prácticos, ¿no? Que te cuenten desde su experiencia, porque la riqueza de lo que hizo uno frente a lo que hizo el otro sobre el mismo tema, eso va a ser un gran aporte para una investigación. ¿Ya? Y la propuesta, y lo que sí también me parece interesante, es lo que señalan muchos policías, muchos personal especializado técnico, ¿no? Dicen que necesitan un marco legal. Si existe, te dicen, ¿no? Un marco legal, si existe algo se ha creado la policía especializada, te dicen ellos mismos, ¿no? Pero dicen que no es suficiente, ¿no? Entonces, la penalización, que tengan mayor soporte en términos de la tipificación y la penalización del delito, creo que sería un gran aporte, ¿no? Para incorporar como propuesta de modificación en el código penal, Gina. Muy bien, pasamos con Samantha. Y si alguien quiere preguntar también, en buena hora. Samantha. Ya, doctora. Bueno, Gina, mi pregunta iba más que todo en la parte, creo que en la que mencionabas un problema o un objetivo, acerca de cómo propondrías tú el llenar esos vacíos para evitar lo que decías del phishing y bueno, eso. Phishing. Sí, Samantha. Está bien, tranquila. A mí también al principio cuando me mostró Gina. Sí, doctora, la verdad no se me quedó Sí, tranquila. Gina. En cuanto, bueno, si se da la incorporación, ¿cómo se debería llenar los vacíos legales?
Sobre todo enfocarnos en la ley 30.096. Sería bueno que si se cometen los delitos de phishing, smishing, vishing, cada uno tenga una pena, porque cuando más sufres el robo de tu cuenta bancaria, más debería ser un poquito el delito. Y simplemente que vayan por incisos, como así se da en el artículo 106 del Código Penal, como homicidio culposo tiene una pena, el homicidio por crueldad tiene otra pena y así sucesivamente. Algo así sería. La graduación de la pena, ¿no? Porque no todos los delitos tienen la misma las características, es verdad. Samantha, has levantado la mano. Sí, doctora, una preguntita, Claro. por favor, acerca de, creo que tiene que ver con las cosas tecnológicas, ¿no? ¿Cómo harías con con la situación de las poblaciones vulnerables, o sea, las que están en pobreza? ¿Cómo haces llegar que esto alcance para estas personas también? En cuanto a la situación a personas vulnerables, creo que hoy en día todos, absolutamente casi todos, ya tenemos un dispositivo móvil. Sería, bueno, si se da la ocasión, hacer programas sociales, aunque ya hay programas sociales, pocas, en una fecha fui a una de ellas, no recuerdo, pero aún no me planteé eso, pero sería por programas sociales, porque ustedes tampoco conocían sobre el phishing, smishing y vishing. Otros lo conocen como estafas. El caso del famoso celar, del joven, ese caso podría ser un poquito. Ahora, claro, a poblaciones vulnerables, si se comete un delito igual, ¿no? Igual la sanción amerita para todos. Entiendo por lo que estás diciendo, ¿no? Ahora, la población vulnerable, como dice Samantha, puede ser, reitero, valga la redundancia, más vulnerable, pero también habría que ver en qué medida y con qué frecuencia utilizan, ¿no? Cuentas bancarias, utilizan estos mecanismos de transferencia electrónica, que yo entiendo que a futuro se pueda ir incrementando, ¿no? Y tal vez una política pública pueda incorporarlos de manera preventiva, ¿no? Pero creo que hoy en día casi nadie está libre de estas situaciones, sobre todo por el manejo de las redes y todo eso con la que te llega esa información. Pero sí puede ser un tema también para planteártelo, Gina, la tema de la vulnerabilidad de determinados sectores. Creo que todos somos vulnerables, como has dicho, ¿no? Pero puede haber unos que sean más que otros, ¿no? Eso podría ser. Así es, muy bien, Gina, gracias por tu pregunta, Samantha, gracias a todos chicos por haberse participar en esta jornada. Jimmycito, nuestro delegado, ya ha tomado asistencia a través de las capturas de pantallas de todos los que han participado en esta jornada. Para mañana, que comenzamos a las 8, va a estar Brigitte Inca, Eric Mora, Khaled Quispe, y me falta una persona más que no sé por qué no logré anotar. Es de una vez, chicos, para que puedan participar. Creo que era la persona que estaba sentada junto a ti, Gina, al amigo que le dije, no recuerdo ahorita su nombre, se apuntó él, Haruni, Brian, Khaled Quispe, es Yanderi, ¿no? Yanderi vas a estar. Ah, ¿Quién expone más mañana, Haruni o Yanderi? no, Haruni expuso decente. Entonces, la mano, es que no puedo ver ahorita, Haruni, Yanderi. Yandari se ofreció, doctora. Yanderi, Yanderi, sí,